Bueno, vamos a pasar ahora a hablar ya propiamente de la literatura nórdica escandinava. Podríamos hablar de que, bueno, la literatura alemana y la literatura inglesa, del corte germánico, pues generaron dos grandes cantares muy importantes. En Inglaterra, Beowulf, la historia del gran cazador de vampiros, de vampiros, soy nomás, ando en otro rollo, de dragones, ¿sí? Y por el otro lado, en Alemania, la famosa gran saga de los Nibelungos, ¿sí? Que de alguna manera va a tener elementos paganos en una historia ya de cristiana, medieval, pero elementos paganos y donde van a aparecer cosas bastante interesantes. Pero no vamos a hablar propiamente de estas dos literaturas de origen germánico en la Edad Media, ni de la lengua inglesa germánica, ni de la lengua alemana y su literatura germánica. Vamos a hablar, como el nombre de la reunión lo dice, del germano nórdico, de ese germano que se encuentra allá hasta el norte. Vamos a hablar entonces de literatura nórdica o literatura escandinava durante la Edad Media. Ese es el tema de hoy, pero bueno, quería hacerles un poquito el recorrido, pues, de cuántos tipos de germano existen, de que los escandinavos nórdicos son también germanos y de que obviamente la literatura germana más antigua se da en el siglo IV, cuando recién, casi recién, se ha hecho del cristianismo en el Imperio Romano en la religión oficial, y como uno de los primeros conversos cristianos que llega a ser obispo, Ulfilas, organiza un gran esfuerzo lingüístico y un gran esfuerzo incluso literario para trasladar un libro sagrado, ¿sí?, de origen hebreo a un libro que pueda ser entendido por los habitantes de Europa occidental, ¿sí? Y bueno, de las tres literaturas nórdicas más importantes, estamos hablando de la literatura inglesa, la literatura alemana, la literatura de los países escandinavos. La literatura nórdica quizá sea la más completa, la más compleja, pero también la más misteriosa de todas, por la posición tan alejada de la vida medieval que empieza a fusionar a los pueblos del sur de Europa y del centro y del occidente de Europa, y va tardándose en llegar hasta el norte de Europa. Esta literatura, la literatura germana, se produjo principalmente en Islandia, por lo que es conveniente conocer un poco las razones históricas que hicieron que en esta isla remota que se encuentra ya en el norte y en medio del Mar del Norte, ¿sí?, la última Thule de los romanos, que decían los romanos eran las tierras más nórdicas de Europa, a las que ellos desde luego no habían leído, pero tenían noticias por parte de algunos conquistados que les habían referido que se encontraba más hacia el norte, la famosa Thule, o la tierra del hielo. De hecho, la palabra Islandia procede de una palabra que podríamos traducir hoy del inglés como Iceland, la tierra del hielo, ¿sí?, o la tierra helada. A fines del siglo IX, Harald Harfar, un pequeño rey de Noruega, vamos a llamarle simplemente Harald. Harfard era así como su apellido, quería decir Harald, el del hermoso cabello, ¿sí? Entonces vamos a llamarle simplemente Harald, pero esto del cabello más adelante tiene una gran importancia. Que era rey menor de uno de los 30 y tantos cantones en que estaba dividida Noruega. Noruega se encontraba dividida entonces en varios pequeños reinos. Harald, nuestro personaje, quiere tomar por esposa a la hija de otro pequeño rey también noruego. Ella le dijo que no se casaría con él
hasta que no hubiera él hecho de Noruega un solo reino. Y es entonces que Harald jura, como estos juramentos medievales, no cortarse el cabello ni peinárselo. Imagínense nada más el tipo de mata que llegó a tener Harald, hasta haber sometido a todos los reinos, todos los reinos noruegos, y así, al cabo de 10 años, no quedó ningún monarca noruego, sino el propio Harald, que unió a todos los pueblos, derrotó y mató a todos los reyes y refundó una nobleza, pero en donde él obviamente era el rey y todo lo de abajo, condes, príncipes, eran administradores de su reino en las diferentes zonas de Noruega. Jurando que no se iba a tocar el pelo en ningún sentido hasta que no lograra su cometido, después de 10 años, imagínense nada más, que ella cabellera era algo parecido hacia la de Gloria Trevi, pidió a uno de sus condes que le cortara el cabello. Y desde entonces se llamó Harald Arfard, Harald, el del hermoso cabello. ¿Sí? Finalmente la niña mimada de la que él estaba enamorado acepta casarse con él, ¿sí? Y pues bueno, inicia su familia. Harald a lo largo del tiempo tuvo muchas esposas porque para los nobles escandinavos era permitida la poligamia. Tenían todas las mujeres que ellos quisieran al ser nobles. Pero finalmente la principal de las esposas siguió siendo esta muchacha ambiciosa que le pidió la unificación de toda Noruega en un reino. Y bueno, dicen que cuando un gran territorio es dominado por un solo reino, por un solo rey, aparecen como que actos de tiranía para quien, sobre todo para los pueblos que opusieron resistencia al rey en los momentos de conquista. Y muchos noruegos, para evitar esta tiranía y para seguir siendo lastimados por el soberbio rey Harald, emigraron a Islandia, llevaron armas, herramientas, útiles de labranza, hacienda, caballos, fundaron una especie de república gobernada por una asamblea general que se llamó Althing, ¿sí? La cosa de todos, o el Senado, podríamos llamarlo así, ¿sí? Althing, la cosa de todos, o la cosa común, o la casa, o el lugar de los asuntos comunes, una especie de asamblea general. Y esta pequeña república, a pesar de tener un método de gobierno bastante parlamentario, y podría pensar que bastante democrático, porque cada uno de los que parlamentaban en ese órgano eran elegidos y eran representantes de varios sectores de la población, pues a pesar de su moderna forma de gobierno muy poca común entre los germanos, Islandia fue un país siempre pobre. La agricultura, la pesca, la piratería fueron las ocupaciones comunes. No eran cosas incompatibles en aquel entonces, ¿sí? Ser agricultor y además ser pirata. De hecho, ser pirata representaba ser vikingo. La palabra vikingo tiene que ver mucho con la piratería y más que referirse a un origen étnico, la palabra vikingo tiene que ver con una profesión, la profesión de hacer la guerra a los puertos, asaltar puertos, robar mercancías de otros barcos, de otros navíos, es decir, la piratería en el más literal de los términos, ¿sí? Y bueno, se dedicaron los islandeses pues a desarrollarse como pueblo. Hay que decir, y eso es importante decirlo, que ya para entonces, estamos hablando ya del siglo IX, siglo X, de plena Edad Media, ya en el siglo X, Groenlandia fue descubierta y colonizada por navegantes también escandinavos, principalmente daneses, ¿sí?
De hecho, es Eric o Érico, como también se puede traducir, aunque bueno, es más común en el día de hoy la palabra Eric. Eric, un rey pelirrojo, Eric el Rojo, ¿sí? Llega a Groenlandia, fue colonizada esta gran isla por sus vikingos. Y en el siglo XI, los escandinavos llegan a la península del Labrador, es decir, a la zona que hoy es Canadá, en el continente americano. América, fíjense qué curioso, recibe el nombre vikingo de Vinland, la tierra de los viñedos o la tierra del vino. Y Groenlandia, Gronland, la tierra verde. Se creyó en aquella época que tanto Groenlandia como la zona de la península de Labrador a la que llegaron en Canadá eran partes de Europa. Por lo tanto, el descubrimiento, entre comillas, de Europa pasó desapercibido para los vikingos. Los vikingos creían que eran tierras que pertenecían al mismo mundo en el que ellos habían nacido. No sabían, obviamente, estaban muy lejos de saber que era otro continente y que eran tierras que 500 años después, en 1492, con más adelantos en la navegación y en la ciencia, ¿sí?, serían descubiertas por otro país llamado España, ¿sí?, iniciando una etapa de colonialismo bastante terrible y difícil para nuestro continente, ¿sí? Pero hasta hace 50 años se creía que era una teoría solamente que los vikingos habían llegado a Canadá. Hoy se demuestra claramente que así fue. Los vikingos llegaron a Canadá 500 años antes de Cristóbal Colón. Y bueno, ya diseminados por el mundo, los vikingos comenzaron a dejar sus muestras. Yo les comentaba hace unos días a mis alumnos de literatura europea, medieval y renacentista, que los vikingos dejaban promontorios escritos con inscripciones rúnicas. Los promontorios parecían más bien como lápidas o epitafios, y los vamos a encontrar en toda la zona nórdica, ¿sí? Desde propiamente los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, hasta la zona del norte de la Gran Bretaña, principalmente en Escocia, en Irlanda, Islandia, Groenlandia y un último que se ha encontrado recientemente en Canadá. A donde quiera que iban los vikingos dejaban algún rasgo de su paso, aunque este rasgo, obviamente, al estar escrito en rúnico, haya sido toda una empresa de traducción para muchos etnolingüistas que fueron poco a poco descifrando lo que aquellas inscripciones en rúnico marcaban y denominaban. Los fundadores de Islandia eran pues exiliados. Distrajeron sus oficios con juegos atléticos y su nostalgia con las tradiciones traídas de Noruega. Llevaban a cabo, según algunos historiadores, una especie de pelea de caballos, donde dos caballos briosos, ¿sí?, eran asusados a pelear entre sí, a patadas y dentelladas, en la presencia de una hembra en celo, de una yegua en celo. Era como el detonante para una pelea. Las peleas de caballos eran muy comunes entre los islandeses. A diferencia de lo que pasó con otros reinos germánicos, por ejemplo en Alemania e Inglaterra, la nueva fe cristiana que finalmente llegó a Islandia no enemistó a los islandeses con la antigua fe, que era la pagana, sino que la pagana siempre estuvo presente como un referente de nostalgia, de amor a las tradiciones, y estos temas van a honrar siempre la literatura de todos estos islandeses. Ahora vamos a pasar a hablar quizá del género más importante de la literatura islandesa, ¿sí?, que son las Edas. Las Edas son poemas
épicos. Así lo podríamos traducir la palabra Edda. Estaría mucho más cerca de lo que denominamos nosotros un cantar de gestas medieval, ¿sí? En Europa, para esa misma época, se encontraban ya desarrollándose los cantares de gesta. Las Eddas eran simplemente cantares de gestas, pero que tenían otras temáticas diferentes, especialmente mitológicas y especialmente basadas en las tradiciones y las leyendas religiosas de estos pueblos. En 1643, este es un pequeño texto de Borges. En 1643 llegó a manos del obispo islandés Brynjolf Sveinsson un códice del siglo XIII que constaba de 45 hojas de pergamino de piel de vaca, de las que faltaban algunas a partir de la página 32. Debido a que Snorri Sturluson, un poeta muy famoso islandés, en el siglo XIII había escrito un tratado de arte poética ilustrado con versos y estrofas llamado Edda, se conjeturó, obispo islandés del siglo XVI conjeturó que este tratado en prosa se fundaba en una colección anterior de poemas. Y esta anterior colección de poemas pensó que era el códice que había recibido. Brynjolf pensó además que Snorri Sturluson había tomado el códice, de este códice, del códice que él estaba leyendo, el título de Edda, y lo devolvió así al códice. Le llamó también Edda a ese códice, que atribuyó a un destacado sacerdote y escritor erudito islandés del siglo XII llamado Saemundo el Sabio. Brynjolf, el obispo, escribió en la portada del códice un título en latín que decía Edda Saemundi Multisci, es decir, el Edda de Saemundo el Sabio, y mandó el códice, como todos los códices importantes, a la Real Biblioteca de su rey danés en Copenhague. Por eso lleva hoy el nombre, este códice, que va a ser el Edda Mayor, de Codex Regius, ¿sí? Porque pues, se encuentra en la Biblioteca Real de Copenhague en Dinamarca. Desde entonces, el tratado de Snorri Sturluson se llama Snorra Edda, que es el que es en prosa y que es un arte poética, que es la Edda prosaica o la Edda menor. Y los poemas del códice atribuidos a Saemundo, el sabio, se llaman el Saemundar Edda, la Edda poética o la Edda mayor. Desde entonces, estos dos son sin duda alguna los Eddas más importantes. El de Snorri Sturluson es un arte poética donde habla de la composición y donde vas a ver un tratado sobre la Kenningar, de la que vamos a hablar al final. Y obviamente este otro Edda, el Edda mayor, que está en verso, ¿sí? Y que se atribuyó a Saemundo el Sabio, pues engloba la mayor parte de la mitología escandinava y germana en general. De hecho, para Borges, casi toda la mitología germana, todas las historias de la mitología germana se encuentran en el Edda Mayor. Aunque algunas partes, y sí, son partes importantes, como ya veíamos, le hacían faltas páginas a este códice, pues son fragmentarias. Es decir, han llegado a nuestros días, pero solamente en fragmentos, por lo que ha sido también una labor de historiadores, de estudiosos de las mitologías germánicas o del norte de Europa, ir como completando las historias de la Edda Mayor que aún faltan. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la Edda Mayor, que me parece que es la parte esencial de la plática de hoy. La Edda Mayor consta de 35 poemas, ¿sí? Algunos son fragmentos solamente, compuestos entre los siglos IX y los siglos XIII en Noruega, Islandia y Groenlandia. Cabe decir, escritos, compuestos, pero las historias ya existían en la oralidad.
Por lo cual se puede decir o se puede destacar que estas historias contenidas en la Edad Mayor son mucho más antiguas al siglo IX y XIII, en el que más o menos se compusieron. Uno de estos poemas se llama La canción groenlandesa de Atli. Atli no es otro que Atila, el Excel de los Nibelungos, que es otro que Atila, el rey de los hunos, que es incorporado a las tradiciones germánicas por la importancia que supuso la invasión de los hunos hacia el final del Imperio Romano y que hizo que los romanos y los germanos se unieran para luchar contra este terrible invasor de origen asiático. Y así pues aparece también en los Nibelungos, que es parte de esa literatura germana alemana, Excel. Acuérdense que Excel es el segundo marido de Crimilda. Crimilda, que descubre a la postre que su amado Siegfried fue asesinado por órdenes de su propio hermano, ella se convierte de repente en una viuda trágica y terrible que busca la venganza. Y la mejor venganza es casándose con un hombre incluso más poderoso que Gunther, el rey de los burgundios. Y así se casa con Excel y se reedita de alguna manera el mito un poco del mito de Medea, ¿no? Se convierte en una mujer terrible, en una mujer perversa que está casada solamente con un hombre para vengarse. Al final lo sabemos en la historia de los Nibelungos, en un banquete dentro del palacio de Worms, los Nibelungos, los burgundios y los hunos de Atila, aquí llamado Excel, están tomando y de repente los hunos comienzan, por sorpresa, a matar a todos los burgundios hasta completar aquello en una especie de baño de sangre, en donde hay en cada uno de los salones del castillo burgundio luchas y donde se decide el destino de toda esta estirpe de Nibelungos poseedores de ese tesoro robado por un dragón y luego robado del dragón después de que mata al dragón por Sigfrido, y así viene la maldición del tesoro maldito, ¿sí? No hay, si ustedes por ahí algún día encuentran en su casa alguna ollita con dinero, no la tomen, déjenla ahí, porque como vemos en la historia de los Nibelungos, es de muy mala suerte robar el oro a los duendes, ¿sí? Supongamos que es de duendes, ¿sí? Bueno, los poemas de la Edad Mayor, son narrativos, son burlescos por un momento, pero están matizados por la tragedia. Son hechos de sangre, son hechos incluso despiadados. Los anónimos poetas de la era son rápidos y enérgicos, dice Borges. Frecuentan la desesperación y la cólera más que la melancolía. Es decir, es una literatura totalmente épica, cargada de hechos de guerra, cargada de duelos, de muertes, de duelos fieles uno contra uno, de simples asesinatos. Hay mucha sangre en esta edad mayor. La composición inicial de la Edad Mayor quizá sea la que se conoce como la Voluspa Edda. Es una parte, es un poema, el Voluspa, que es la profecía o visión de la Sibila. La Sibila es una volva, es decir, una mujer capaz de ver el futuro, que tiene el don de la profecía. La Sibila es interrogada por Odín, el padre de los dioses escandinavos, ¿sí?, acerca del destino de los dioses y la tierra. La Sibila cuenta así, dicen que revive, estaba muerta y revive, hay un acto aquí como de nigromancia. La Sibila cuenta el origen de los tiempos, el génesis del mundo y la creación de la primera pareja humana hecha de la madera de dos grandes árboles. Describe, obviamente, el mundo como un gran roble
el famoso Yggdrasil, el fresno del mundo, que es a la vez un mapa mundi mitológico. En la raíz está el mundo de los muertos, en la parte baja del tronco, el mundo de los gigantes, en la zona media, Tierra Media, algo le suena a Tolkien, es el reino de los hombres, debajito de ellos viven en el subsuelo, en las entrañas de la tierra del suelo de los hombres, viven los enanos, ¿sí? En una siguiente zona más elevada viven los elfos, que se dividen en blancos y negros, y en la parte más alta, pues está el reino de los dioses menores, Obanes, y un poquito más alta, y a la cual se llega solamente esta tierra a través de un arco iris, que es el Bifrost, se encuentra Asgard, ¿sí? El mundo de los dioses mayores, o Ases, también se les llama Ases, que es el reino al que se llega a través de un arco iris, que es ese Bifrost. El Asgard está coronado por el castillo de Odín, y dentro del castillo está el gran salón de fiestas eterno, el Valhalla, que es el lugar donde Odín recibe a las almas o los espíritus de los guerreros que le honran, ¿sí? Cuando han muerto en combate y cuando han muerto en batalla, y que son llevados a él por unas poderosas mujeres amazonas llamadas las valquirias, ¿sí? El campo de batalla, ¿sí? Después de la batalla, las almas de los cuerpos comienzan a salir de sus cuerpos, y en una especie de rapto, ¿sí? Épico, las valquirias recogen del piso, son mujeres muy grandes, muy fuertes, recogen como si fueran cualquier cosa las almas de los muertos, y las conducen por el Bifrost, ¿sí? Por ese arco iris al reino de Asgard, y específicamente al palacio y particularmente al salón de fiestas de Odín, donde se va a derramar la cerveza, el hidromiel, que es una especie de aguardiente de granos que ellos preparaban, y un jabalí eterno que va a ajustar para todos los comensales. Y obviamente ese es el banquete eterno, el premio final a todos los guerreros germánicos, ¿no? Estar o llegar al banquete de Odín. Y obviamente, pues, la historia es bastante interesante, ¿no? El folclore y la historia alemana dieron en el siglo XIX un gran músico, además de Beethoven. Este músico se llamó Richard Wagner. Richard Wagner, que además era un gran escritor, va a componer muchas óperas bastante importantes en donde se recrea la mitología germánica. Y obviamente vamos a saber más de la literatura germánica por las óperas de Wagner que por los libros en sí, porque Wagner va a ser de los primeros en interesarse por el folclore escandinavo y germánico, y va a ser el primero quizás también en ir creando algunos mitos, ¿sí? Como el decir que los vikingos tenían cascos con cuernos, ¿sí? Lo único que sí está documentado es que los cuernos eran sus herramientas para beber, no eran adornos del gorro. Hay por ahí un casco que se ha encontrado con dos plumas a los lados. Posiblemente era un casco de un sacerdote y era para un ritual fúnebre, ¿sí? Pero no hay noticias de que verdaderamente los cascos vikingos ni hayan tenido penachos, ni hayan tenido, como los de los romanos o los griegos, ni hayan tenido cuernos. Eran simplemente cascos de madera, de cuero, con algunas incrustaciones de metal, como los cascos de cualquier soldado o pirata de la Edad Media. Bueno, y ahí, en el Voluspa Edda, ¿sí? En la Voluspa Edda se habla de cómo la Sibila va describiendo ese mundo conocido como el Yggdrasil, o el mundo según la contemplación de la mitología
la mitología germánica, ¿no? En ese Yggdrasil, sí, sobre la copa de aquel árbol enorme, imagínense un cedro enorme como el mundo, ¿sí? Hay un águila victoriosa que vuela en la parte más alta, y en la raíz más profunda hay un dragón. La única relación entre el dragón y el águila es una ardilla, el Ratatosk, así se llama, una ardilla insidiosa, una ardilla muy parecida a ese dios llamado Loki, que busca crear la discordia entre el águila y la serpiente o dragón, ¿sí? Llevando y trayendo chismes, haciéndola de chismosa esta ardilla, provoca el conflicto siempre entre el animal de las alturas, que es el águila monumental, y el gran titán de las profundidades de la tierra, de la raíz misma del árbol, que es la serpiente o dragón. Se representa a veces como una gran serpiente o como un dragón. La sibila continúa su prédica. Hay un estado muy parecido de profecía en ese momento. La sibila, con los ojos en blanco, comienza a hablar y a describir batallas y guerras en las que invariablemente los vencedores son los dioses o haces. Pero al final de los días hay un momento en donde dice textualmente: llega un tiempo de hachas, un tiempo de espadas, y también un tiempo de tempestades, un tiempo de lobos. Un gallo de oro despierta a los héroes. Otro gallo de color de bronce, derrumbe a los muertos. Y otro gallo trágico de color negro a los gigantes. Va a ser una batalla entre los muertos, los haces o dioses y los gigantes. No estamos hablando sino de el crepúsculo de los dioses, esa parte de la mitología llamada el crepúsculo de los dioses o Ragnarok, el Ragnarok. Fenrir, ¿sí? El lobo amordazado por una espada que tiene entre el hocico, rompe su milenaria prisión, se quita la espada, se sacude la espada que le impide completar la mordida y devora a Odín en una lucha épica. Una nave que siembra el mal por el mundo, un gran barco, la nave de Nalfgaard, ¿sí? Hecha de uñas de muerto, imagínense una nave hecha de uñas de muerto, se desata del puerto en donde estaba y comienza a dispersar por el mundo la muerte y la enfermedad. La gran serpiente mundial que habita en el mar y que sostiene el mundo, el Mikborg, que anida las profundidades del mar, ¿sí? Lucha contra Thor, y Thor, en medio también de otro gran combate épico, logra vencerla y matarla. Los dioses combaten contra los gigantes glaciares. Los gigantes quieren escalar el cielo por el arco iris, por el Bifrost, pero su peso rompe el Bifrost. El sol se oscurece, la tierra se ve invadida por el mar, se anega en el mar, y del firmamento comienzan a caer estrellas. Me imagino que son, ¿qué es aquello? Un apocalipsis, ¿no? Imagínense ustedes el mundo, al fin, ¿no? El mundo tragado por el mar, la caída pues no de estrellas, pero sí podríamos hablar de asteroides que penetran la Tierra y provocan destrucción. Imagínense nada más la enfermedad, las pandemias, a propósito, ¿sí? Aquí aparece el fin. Ya hacia el final del sueño, de ese estado de éxtasis, de visión, la sibila hace un gran esfuerzo todavía porque Thor se lo pide, porque Odín se lo pide. A ver, síguele. Y ya en el último esfuerzo
ve que a pesar de toda esta destrucción y caos, después del Ragnarok vendrá o resurgirá el mundo nuevamente. Los dioses regresarán a la pradera, pero quedará la idea, y esto es lo más interesante de la Voluspa Edda, de este primer gran poema de la Edda Mayor, que esto forma parte de una serie de ciclos de creación y destrucción que son necesarios para reinventar y redimensionar el mundo, para alentar en la misma vida del mundo. Es muy interesante. Otros poemas no menos interesantes de la Edda Mayor son el Javamal, el libro de las sentencias de Odín. Odín aquí se aparece como un hombre sabio que lanza una serie de consejas, de mensajes, de refranes, de consejos para la vida, pero ante todo aparece un Odín un poco cristianizado, un Odín que es capaz de morir en las fauces del gran lobo feroz para salvar a la humanidad y para defender, incluso aunque no se habla mucho en el Ragnarok de los hombres, se entiende que detrás de los dioses, los más indefensos de ese mundo son los hombres, que los dioses los protegen a los hombres. Y obviamente el sacrificio en esa muerte terrible en la lucha de Odín, pues es un sacrificio que hacen los dioses para salvar a los hombres, ¿no? Hay cierto matiz cristiano, esta idea del Salvador de la humanidad, del Cordero de Dios que es llevado al sacrificio, que se sacrifica por los hombres, que asemejan un poco a Odín con Cristo. Es decir, hay una especie de cristificación de Odín en este libro, el Javamal. Está el Balders Drauma, que son los sueños de Balder, uno de los hijos de Odín, donde se profetiza la muerte de este hijo ocasionada por un enredo de Loki, como siempre, ese desgraciado Loki. El Grimisnal, o Canción de Grimir, es otro poema, ¿sí? El Skirmal es otro poema también, La búsqueda de Skirnir, donde se desarrolla un tema amoroso y hasta erótico, interesante. Y dos poemas donde se habla de otro dios muy llamativo, que es Thor. La Albismal, que lo relaciona con el reino de los enanos y el desposamiento de una de las hijas de Thor con el rey de los enanos, y finalmente el triunfo de Thor sobre los enanos. Y hay otro también relacionado con esta deidad, que es el Trimiskita, o Canción de Timir, donde el dios lucha contra los gigantes que han robado su hacha. Sí, ahorita voy a leer, ahorita si quieren explicamos algunas cositas, veo que hay algunas preguntas. Cerrar esto. Y bueno, este del el Trimiskit Pita es bastante interesante porque uno de los gigantes roba la hacha de Thor, ¿sí? Su hacha o martillo, podemos decirlo así, ¿sí? De Thor, y Thor, para recuperarlo, va y lo busca, pero los gigantes le dicen que solamente, o este gigante le dice que solamente le entregará su hacha cuando haya garantizado el dios que Freya, la más hermosa de las diosas menores, ¿sí? Ella es una Van, es una Vana, es una diosa menor, ¿sí? Que le consiga el favor de Freya para que se case con él, con el rey de los gigantes. Obviamente, Thor está preocupado porque la relación entre Thor y Freya no es muy buena y no cree que Freya acceda a semejante petición. Y entonces, aconsejado por Loki, ¿sí? Thor se disfraza de Freya, ¿sí? Son igual de rubios, tienen el pelo largo y bueno, se disfraza con unos pequeños afeites y con una pequeña manita de gato
se transvestiza, ¿no? Se transforma en una mujer y seduce a los gigantes y aprovechando su descuido, recupera su martillo y vuelve obviamente a Asgard. Bueno, en esta aventura, el buen Loki no se portó tan mal, lo aconsejó bien. ¿Sí? Hay otros poemas fragmentarios, el Rictula y la Volundapica, que ya son, o Cantar de Volund, que ya son poemas fragmentarios. Les quiero, voy a hacer un pequeño comercial. Obviamente no me pagan por hacerlo, pero sí creo que contribuye mucho a la difusión de los mitos escandinavos y los mitos de toda esta literatura. Hay una colección que está vendiéndose ahorita en los puestos de periódicos de Editorial Gredos, ¿sí? Están saliendo en tomos cada mes, cuesta por ahí de 180 pesos cada tomo. Yo estoy siguiendo la colección. Están apareciendo todos los de mito, todos los mitos escandinavos rescatados precisamente de la Edad Mayor. Me parece que son aproximadamente 10 tomos, van en el número 4, pero si van al centro a este tipo de puestos de periódicos donde todavía venden libros, se los pueden encargar a los señores y se los consiguen. Yo ahí conseguí todos los que me hacían falta. Y no está cara, es una edición muy buena con un aparato crítico muy bueno de Gredos, sí, de la editorial Gredos. Quienes estamos en letras sabemos qué editorial es Gredos, sí, y es una colección que vale la pena tener. Si les interesa mucho los mitos, la vida de los dioses y esta serie de asuntos, están ahí. Y yo leí ya un tomo, me parece que fue precisamente el de la guerra de Odín con los gigantes, y me gustó porque viene muy bien escrito, muy bien referenciado. Si no es un cuento de hadas, pues así inventado por nadie, y trae muy buenas ilustraciones, ilustraciones poco conocidas, tanto de recreaciones de los hechos que narran los libros, como de viejas imágenes que se han encontrado de estos mitos. Bueno, ahí está esa recomendación. Y también les recomiendo mucho este librito. Se llama Antiguas Literaturas Germánicas, es de Jorge Luis Borges. Les recomiendo mucho este libro, está en la colección Breviarios. Creo que se ha descontinuado ya, pero de hecho, yo lo tengo 2 veces, voy a donar uno al Departamento de Letras para que también, ojalá no se vea la manera de que lo puedan luego consultar. ¿Sí? Bueno. Cada una de las estrofas de la Edad Mayor, vamos a hablar un poco de aspectos formales, consta por regla general de 4 versos, no hay rima, hay aliteración, como mucha de la poesía medieval de Inglaterra o Alemania. Como en aquellas poesías todas consonantes, solo puede aliterarse consigo misma, y en cambio las vocales y los diptongos pueden aliterarse entre sí. Por ejemplo, rescato un fragmento de la Edad Mayor, son 2 versos, para que vean, no sé lo que significan, pero son versos literales. Voy a tratar de leerlos para que vean precisamente este proceso de aliteración, que se da de esta manera. Bat her mer asum, hat er met alfum. ¿Y notaron? Ahí está en la penúltima sílaba ese tono de aliteración. Casi toda la mitología antigua aparece pues en estos 2 eras, ya lo había dicho, en la era mayor y en la era menor, por lo cual estos 2 libros tienen o revisten un valor etnográfico muy importante. Muy poco queda pues de otras mitologías, muy poco queda de
de otras mitologías, de otras literaturas germanas que no haya sido abordado en el Edda Mayor. El Edda Menor de Snorri Sturluson, ya para terminar, es el arte poético, un tratado de la composición, está escrito en prosa, ¿sí? Las sagas, que es otro género, son relatos dinásticos no exentos de vínculos mitológicos, es decir, son las historias de los reyes. Aquí hay una mezcla ya entre reyes y semidioses y dioses. Tienen un gran interés político, eran recitadas con fines didácticos en los banquetes para fortalecer el conocimiento de la historia de los reinos escandinavos y de alguna manera también para justificar de alguna forma, para darle legitimidad. Otro género también es la poesía de los escaldos, y en esa aparecen las famosas Kenningar, las menciones enigmáticas o metáforas que se recreaban de manera ingeniosa. Los poetas o rapsodas llamados escaldos, que son los poetas ya de la época menor, utilizan, no solamente narran historias, sino también hacen poemas de intención personal y crean metáforas. Las metáforas son muy interesantes, se les llama Kenningar a estas metáforas. Por ejemplo, algunas de las Kenningar más interesantes, y con eso termino mi participación de hoy, es algunas Kenningar sobre la guerra, sobre el mundo de la guerra. Fíjense, la brisa de la batalla es la sangre, ¿sí? Es lo que exuda la batalla, ¿no? La brisa de la batalla, la sangre. La teñidora de escudos es la espada. La lluvia de flechas es la batalla. La asamblea de espadas, pues es también la batalla, el ejército, cuando levanta esas espadas, ¿no? Y gritan al unísono. El patín del vikingo, pues es el barco. El barco es el patín a través del cual se desliza. También le llaman trineo, ¿sí? El trineo del vikingo, que es precisamente el barco vikingo. Kenningar sobre animales, que me parece muy interesante. Los pobladores del cielo, los pájaros del mar, los peces, el cerdo del oleaje, la ballena, el sacudidor del freno, el caballo, los dardos del mar, los arenques. Fíjense ustedes cómo tienen una gran relación visual las Kenningar y se utilizan morfologías parecidas, por ejemplo, el del cerdo y la ballena, animales corpulentos, ¿sí? Para decirle a la ballena cerdo del oleaje, ¿sí? O la imagen de las flechas que se lanzan y van raudas por el aire, con esas flechas marinas que son los arenques, son unos pescados que se salaban y se comían, ¿sí? Se salaban para conservarlos y se comían en las celebraciones más importantes de los vikingos. Sobre usos y costumbres hay otras Kenningar. La marea de la copa, pues es la cerveza, también se llama la marea del cuerno o la marea de la copa, bebían en cuernos. El señor de los anillos, pues es el rey es el señor de los anillos. El oro de la discordia es el dinero. Aquí ya está un poco más subjetiva la cosa. Es lo que trae la discordia. El dinero usualmente engendra problemas entre las personas, ¿sí? Produce la ambición de unos, la envidia de otros y una serie de problemas muy grandes. Sobre el cuerpo, y con estas Kenningar termino, 4 de las que más me gustan: los riscos de las palabras, que son los dientes; el asiento de las carcajadas, que es el pecho, ja, ja, ja; el bosque de la quijada, que es la barba; y la dura bellota del pensamiento, que es el corazón. Esta última Kenningar es bastante interesante. La dura bellota del pensamiento. Se aprovecha la forma de bellota que también tiene el corazón. Pero cuando dice la dura bellota del pensamiento, dice, o quiere decir, o así lo interpreto yo, que cuando pensamos con el corazón, el pensamiento se endurece, ¿sí? Es decir, cuando tomamos decisiones pensando con el corazón y no con el cerebro, solemos equivocarnos y suelen ser duras decisiones, ¿sí? Y bueno, pensarán ustedes en muchos ejemplos al respecto. Bueno, yo hasta aquí quisiera dejarle, no quisiera cansarlos mucho, y sí invitarlos a leer esta literatura,
a que conozcan esta literatura y puedan de alguna manera pues avanzar en esto mismo. Entonces, pues cedo la participación a ustedes si quieren completar comentarios, agregar alguna información o hacer algunas preguntas, pues adelante, ¿no? Adelante, estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Bueno, pues gracias. Si hay algunas en el chat, voy a leer. ¿O quiere participar quien la puso? Alex Ambris Soto. Entonces leo su comentario sobre la última Kenningar que usted mencionó. Ella dice, ¿no será que ellos pensaban que el pensamiento estaba en el corazón o en el pecho como los griegos? Podría ser, pero yo lo leo pues al calor de nuestra cultura y de nuestra época, y a mí me parece que tiene más que ver precisamente con el pensamiento basado en lo visceral y no en lo intelectual, ¿no? Como que cuando el corazón interviene en las decisiones y en los pensamientos, pues se torna usualmente errónea la decisión que tomamos, ¿no? Nos dejamos guiar por los sentimientos y no pensamos de manera objetiva, ¿sí? Lo digo pues porque la vida es un largo camino de aprendizaje, ¿no? Y a veces tomamos decisiones movidos por un sentimiento que luego, al paso del tiempo, desaparece y nos dimos cuenta de que equivocamos la decisión. A mí por eso me parece un poquito, pero también podríamos, claro, incluir también esta otra interpretación de la Kenningar, sí. Otra pregunta, al final del Voluspa hay una profecía de que se libera el dragón debajo de Yggdrasil y pareciera que se viene otro apocalipsis peor. ¿Qué opina? Sí, tiene que ver con los ciclos. Los ciclos de conservación y destrucción, que es algo muy normal entre los pueblos indoeuropeos. Los pueblos indoeuropeos, es decir, los pueblos que nacieron, que tuvieron su origen en el Cáucaso, un grupo se fue a la India y fundó el brahmanismo, y otro grupo se fue hacia el occidente y llegó primero a Persia, posteriormente a Grecia y posteriormente se dispersó por toda Europa. Como los pueblos del norte forman parte de los pueblos caucásicos de origen indoeuropeo, tienen en sus más antiguos arquetipos, ¿sí?, la idea de que debe haber un orden entre la destrucción y la conservación. En la religión brahmánica ese orden se llama Brahma. Brahma es el orden, ¿sí?, entre el espíritu constructor, que es Vishnu, y el espíritu destructor, que es Shiva. Brahma, que es una especie de entidad de tres caras, el Trimurti, o las tres caras de Brahma, ¿sí? Es precisamente esta idea de la conservación entre la destrucción y la construcción. Debe haber una especie de equilibrio y de balance. Las dos son necesarias, la destrucción y la creación, pero hay un balance, y ese balance precisamente es lo que hace que el mundo continúe en ciclos de destrucción y de creación constante. Así hay una visión bastante dialéctica entre Génesis y Apocalipsis del mundo. Por eso se puede decir o se puede leer el Voluspa Edda como un relato cíclico que va a implicar este tipo de ciclos, ¿sí? Es curioso, el calendario azteca marcaba ciclos de 50 años cada uno. Cada 50 años las personas destruían sus utensilios, destruían su ropa y volvían a hacer ropa y volvían a hacer sus utensilios para renovar el ciclo del calendario. Es un poco esto, la idea de que la creación surge de la destrucción, del sacrificio, y es así como el mundo se va renovando. No sé si quedó más o menos clara esta idea. Adelante. ¿Hay alguna otra pregunta?
¿Puedo? Adelante, adelante. Hola. Yo había escuchado parte de la mitología nórdica y siempre se deja relucir que todos los dioses hacen todo lo posible para detener el destino que se les ha sido predilecto, pues, am, que es el Ragnarok, menos Loki. Loki es el único que acepta el destino que sabe que va a venir y me parece como interesante que sus hijos, que son la serpiente de Midgard y Fenrir, son partes vitales, por así decirlo, del mismo Ragnarok y eso no sabía. Así que, Sí, sí. de hecho es el único dios que propone la idea del azar. En medio del destino que inevitablemente se va a cumplir, hay cosas azarosas, hay cosas que no están en el destino escritas y que tienen que ver con la suerte, que tienen que ver con el azar. Por eso también a Loki se le relaciona con la suerte, con el juego. ¿Sí? De hecho, de ahí viene la palabra suerte, ¿sí? O fortuna, de la palabra Loki, en el inglés, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo, Lucky, el afortunado, el de la fortuna, el que no solamente acepta el destino, sino juega con él. Y curiosamente es el único que tiene poder, de alguna manera, de que ocurra algo que no estaba previsto. Por eso su papel es tan ambiguo. Es quizá el dios, no es totalmente malo, no es totalmente bueno, es quizá el dios más parecido al ser humano. De todos los dioses de Asgard, es el más parecido al humano. Y como tú lo dices, sus orígenes son los seres de la destrucción, ¿sí? Son los seres que van a participar activamente en el Ragnarok. Así es. Sí, no le tiene miedo al Ragnarok, porque sabe que algo puede ocurrir y algo puede pasar. Sí, es finalmente la idea del azar, la idea de la suerte, de Loki. Sí, adelante. Bien, no sé si quedó respondida la pregunta. Nos escucho. Sí, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Pueden escribir en el chat también. Muy bien. Bueno, pues yo les agradezco, si no hay más preguntas, les agradezco mucho que me hayan permitido participar en el día de hoy. Para mí es un gran privilegio y ya saben, cuando se requiera, estoy a sus órdenes. Ahí sí pusieron una pregunta. A ver. ¿Cuál es usted más interesante, la nórdica o la griega? Bueno, mira, la mitología griega es una mitología que nace con la idea de que no es cierta lo que está prediciendo. Los dioses griegos están más diseñados como basados en el estereotipo de los seres humanos. Hay un orden, obviamente, hay una serie de jerarquías, hay una serie de visiones muy similares entre la mitología griega y la mitología germánica. Sin embargo, sí quiero decirte que es tan rica la una como la otra. Tienen muchas concomitancias. Por ejemplo, el Zeus, Júpiter, Odín, es casi la misma personalidad. La construcción es diferente, ¿sí? Odín es muy distinto a Zeus, pero forma parte de esa paternidad forma parte de esa paternidad de los dioses, ¿no? Igual tiene sus romances, sus amoríos. Creo que son parte de una visión mitológica compartida. Están ladrando un poquito los perros, ahí disculpen. Gracias. Bueno, sí. Agradecemos mucho tu participación y invitamos a que siga asistiendo a las
próximas sesiones. Se van a ser cada 15 días, o sea, en los próximos 15 días, no sé muy bien la fecha, creo que es el 29. Vamos a seguir hablando sobre la segunda novela de John Kalman, y pues dentro de otros 15, que sería el 12 de noviembre, si no me equivoco, vamos a invitar a estudiantes y egresados a hablar más sobre este mundo en respecto al arte y a la cultura más en general. Entonces están todos invitados. Les recordamos que está el link para la asistencia en el chat para quien se haya registrado, y pues agradecemos la asistencia del profe Herrera y de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. También en la semana saldrá una sorpresa ahí que tenemos, y para que estén al pendientes, ya sea en Facebook o en el chat que tenemos en WhatsApp, para los que estén ahí. Y pues nada, muchas gracias, profe. Buen día. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Gracias.